Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Un saludo para todas las personas que escuchan siempre este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. A los nuevos oyentes, a los que se enteraron de nosotros y se han interesado por esta información, bienvenidos. El Colegio de Contadores Públicos tiene mucha información que aportar para todos ustedes. Esperemos que sean fieles seguidores de ahora en adelante. Hoy tengo el gusto de platicar en esta mesa de trabajo con el contador público certificado Alfredo Coronado García, a quien le damos la bienvenida. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias por recibirnos. Con todo gusto para platicar con toda la membresía y los interesados. El uso de la guía para elaborar estados financieros es el tema de hoy y bueno, de acuerdo a lo que hemos platicado previo a esta conversación, me explicabas que el proceso de la elaboración de los estados financieros tiene sus propias características, una estructura muy definida, pero que no se estaba realizando a lo mejor de manera adecuada, de manera estandarizada. Interviene el colegio y entonces magia, se alcanza a solucionar un problema. Cuéntanos todo ese proceso para poder llegar a una guía para poder presentar los estados financieros, si eres tan amable. Claro que sí. Pues bueno, como bien lo comentas, nos dimos cuenta en el colegio y específicamente en la Comisión de Investigación Profesional en la que participo desde hace algunos años, que había necesidad específica de elaborar estados financieros de una forma más integral. Teníamos mucho la costumbre, a lo mejor nada más de estar cubriendo las necesidades específicas de las compañías en cuanto a temas fiscales, en cuanto a temas de cumplimiento que le podía pedir alguna otra instancia de gobierno, pero dejábamos de lado el tema de normas de información financiera que prácticamente estoy hablando desde el 2005 han entrado en vigor aquí en México, es decir, ya tenemos 20 años con ellas y que son muy importantes pues para poder revelar, informar de forma correcta la información financiera de una compañía. Así que derivado de esto nos dimos a la tarea, estoy hablando desde hace ya varios años, a estructurar una guía que nos permitiera que la membresía conociera de una mejor forma cómo construir un estado financiero. Y bueno, la realidad es que también ya el Consejo de Normas de Información Financiera, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, sí tiene como tal también una guía. Sin embargo, es muy grande, es muy amplia y entonces podía ser demasiada información para una compañía que realmente no necesita tanto. ¿Muy técnica? Muy técnica y además con muchos temas que no forzosamente todas las compañías lleguen a tener. Okay. Así que esta guía está diseñada precisamente para que la pequeña y mediana empresa, que es gran parte de nuestros clientes o de nuestras compañías donde trabajamos, puedan tener algo más palpable, mucho más a la medida y sea mucho más fácil para el preparador de la información financiera o el revisor entenderlo, prepararlo y luego poder tener una buena sinopsis de qué dice nuestro informe de estados financieros. Cuando hablas de que se dieron cuenta de que la autoridad estaba pidiendo alguna información que no propiamente se estaba entregando adecuadamente, ¿en qué momento la autoridad se da cuenta o qué observaciones les empezaron a hacer y ustedes dijeron, a ver, aquí tenemos un problema, tenemos que corregirlo, vamos buscando la forma de cómo hacerlo? Sí, mira, yo creo que se detonó en dos pasos. La primera, hay un artículo de las leyes del Código Fiscal de la Federación que habla de que se tiene que preparar la información financiera con la que se van a pagar los impuestos o con la que se van a preparar las declaraciones de impuestos, que tiene que estar basado en normas generalmente aceptadas, que lo normal es que en México pues utilicemos las normas mexicanas. Sí. Ese, digamos, fue el primer paso. Así que ya nos empezamos a dar cuenta que en algunas revisiones que podía hacer la autoridad, sí advertía ese punto. Oye, no estás cumpliendo con las normas, significa que no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales al 100%. Entonces, ahí vimos que hay que revisar bien eso y hay que tener bien claro ese punto. Y el segundo de los momentos fue, me parece que hace 2 o 3 años, la declaración anual de personas morales, en términos generales, empezó a pedir los estados financieros de las compañías. Los 4 estados financieros básicos que todos conocemos, había que incluirlos en la declaración anual cuanto antes solamente ponía cierta información que le ayudaba a las autoridades fiscales a entender mejor. Pero ahora sí ya tenemos que construirlo incluso con aquellos estados financieros que todos sabemos son más complicados de elaborar, pues porque no los necesitamos tangiblemente siempre, ¿no? Entonces ahí también cobró todavía mayor importancia poder desarrollar bien nuestros estados financieros, cumpliendo con las normas y sabiendo dónde pudiera haber algunas situaciones que tengamos que arreglar, muy específico para cada quien, ¿no? Ahora, de todo lo que ustedes empezaron a percibir, que es lo que me mencionas, ¿cómo entonces en la comisión deciden de todo
todo el universo de información que se tenía, qué sí poner y qué no, cuál es lo más importante o dónde poder empatar lo que necesariamente cumple con la normatividad, pero no genera un problema a lo mejor que dejes algún cabo suelto. Sí, fue un poquito conocer, tener un poco la experiencia de nosotros mismos que tenemos la oportunidad de estar directamente involucrados con compañías, con clientes, si somos auditores, si somos contadores directos o incluso también consultores fiscales. Vamos dándonos cuenta de cuál es la masa crítica de lo que tenemos aquí, al menos en nuestro ambiente, específicamente en Guadalajara. Y eso nos permitió darnos cuenta que había muchas cosas que no había necesidad de estarlas poniendo aquí. Voy a poner algunos ejemplos, sí, ¿no? claro. Pues a lo mejor estados financieros consolidados, temas de adquisiciones de negocios, temas que pudieran ser de deterioro de activos de larga duración o algunas otras cosas más novedosas como hoy en día se dan las criptomonedas. También ya entran. Ya tenemos una norma, en México es punta de lanza sobre la norma de criptomonedas. Vamos a ser sinceros, la verdad es que es muy poco el mercado formal que utiliza las criptomonedas, pues la realidad es que no íbamos a incluir eso dentro de nuestro modelo de estados financieros, de esta guía que estamos utilizando, pues la verdad es que sería prácticamente letra muerta, ¿no? Entonces por eso es que se fue definiendo y sí estamos atendiendo cosas que sabemos que las compañías van a tener, ¿no? Obviamente temas de ingresos, temas de capital contable, propiedad, plantilla y equipo, cuentas por cobrar, lo que normalmente las compañías tienen, qué necesitamos poner, qué vamos a revelar, qué vamos a integrar y cómo lo vamos a poner todo a disposición y de que entonces sea muy digerible a la hora de estar preparando nuestros estados financieros. Muy operativo, muy administrativo y conciso, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tamaño, digamos, si la pudiéramos ver físicamente, tiene la guía? Es decir, ¿es un legajo? ¿Son unas cuantas cuartillas? ¿Cómo poder describirla? La guía se compone por una introducción, una carta de introducción para explicar un poquito todo este antecedente, el alcance que está teniendo y después, pasamos por los 4 estados financieros básicos, que además vale la pena recalcar, el estado de resultado integral se está presentando la guía por función o por naturaleza, como prefiera cada una de las compañías. Esto es a libre criterio de las compañías, al igual que el estado de flujos de efectivo, que también tiene sus 2 métodos, el indirecto y el directo, pues también lo estamos poniendo para que lo puedan ver. A partir de ahí ya llegamos a la página 7, pero entonces viene lo bueno, donde está lo interesante y lo que también ayuda mucho a los usuarios, que son las notas a los estados financieros. Las notas, empezamos a platicar primero la actividad de la entidad, sus políticas contables y algunas cosas importantes como puede ser el negocio en marcha, que después podemos platicar un poquito más al respecto, pero entonces esto ya se nos hace que el documento completo sea de 58 páginas. La realidad es que, aunque sonará mucho, si lo ponemos, como se dice popularmente, si lo pesamos, pues a lo mejor siente uno que es demasiado. Ajá. Pero obviamente cuando ya empiezas a preparar tu estado financiero específico de tu compañía, muchas cosas no te van a aplicar, empiezas a quitarlo y te va a terminar quedando un estado financiero a lo mejor en promedio de unas 28 o 30 páginas. Claro, que eso habla de un documento que tiene adaptabilidad y me parece que esa fue la clave de la comisión al haberlo realizado en esa manera. ¿Qué te parece, Alfredo, si hacemos una primera pausa en este podcast del Colegio de Contadores y de regreso nos ayudas a, punto por punto, aunque suena mucho, ir manifestando cómo se tiene que llenar la guía, cómo se tiene que completar para ser más precisos, para entender el desarrollo de la misma y luego que nos pudieras ayudar a saber dónde conseguirla, cuándo estará disponible, a quién le aplica y no le aplica? Eso sería muy importante. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Vamos a esta pausa entonces en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y estamos de regreso enseguida con todos ustedes. ¿Quieres dominar los aspectos clave de sueldos, salarios y deducciones personales? Si eres contador, administrador, contralor o empresario, el curso Tópicos de Sueldos y Salarios y Deducciones Personales es para ti. Aprende a cumplir con las obligaciones fiscales de manera eficiente y a optimizar las deducciones personales para reducir la carga tributaria con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Conoceremos sobre derechos y obligaciones fiscales, capacidad jurídica en temas impositivos, tipos de ingreso y su clasificación, acumulables y no acumulables, cálculo anual del ISR de sueldos y salarios, además deducciones personales que pueden ahorrarte dinero. Nuestro expositor será el contador público y maestro en impuestos Francisco José Izar Anaya, quien arrancará su ponencia el jueves 20 de marzo a las 16 horas. Tú puedes elegir la modalidad en la que quieras participar, presencial en el Colegio de Contadores o en línea vía Zoom.
Tenemos tarifas desde 910 hasta 1,550 pesos de inversión. No dejes pasar esta oportunidad. Aprende a manejar correctamente los impuestos de sueldos y salarios. Evita errores y maximiza beneficios. Regístrate en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y ahora, escucha lo siguiente. En México, la certificación de un contador garantiza que cumple con los conocimientos, habilidades y requisitos legales para ejercer la profesión de manera ética y competente. Para dictaminar estados financieros o realizar auditorías fiscales, un contador debe estar certificado. Eso garantiza que conoce y aplica correctamente las normas de información financiera, NIF, y las normas internacionales de auditoría, NIA. Recuerda que cada vez más entidades, autoridades, firmas, empresas y organizaciones exigen que se demuestre que se tienen los conocimientos mínimos a través de la certificación en el área que te desempeñas. Demuestra y reafirma tus conocimientos y forma parte de los contadores públicos certificados en el Diplomado para la Certificación 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Participa este miércoles 19 de marzo y sé parte de los 5 módulos como son Auditoría, Contabilidad, Fiscal y Derecho, Finanzas y Costos. Recuerda que puedes inscribirte de manera integral y modular, aprovecha nuestros precios con IVA incluido, y también consigue más puntos de PC. Para mayor información, envía un mensaje de chat al 33 12 65 09 42. Recuerda que los mejores cursos están en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ya regresamos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y le recuerdo que estamos hoy hablando en nuestra charla con el contador público certificado Alfredo Coronado García acerca del uso de la guía para elaborar los estados financieros. Ya nos explicaban todo el proceso que llevó y el trabajo, además de las personas que participaron en la elaboración de la misma, una guía que, por cierto, déjeme le adelanto y le explico, es exclusiva del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, un beneficio más para quienes son asociados. Alfredo, ya que nos describías esta guía, por favor, ayúdanos a explicar cómo se debe de completar. ¿Cuál es el paso a paso para tenerla lista y disponible para la presentación de la información ante las autoridades? Claro que sí. Mira, yo creo que es importante recalcar que finalmente los estados financieros, en términos generales, los hacemos una vez al año. Es algo que a lo mejor no tenemos mucha práctica, considerando que no se hacen de forma recurrente, digamos, en el día a día. Entonces, pero lo que siempre tenemos es la base del estado financiero del año pasado. Entonces, lo natural es que yo tomo ese y entonces ya tengo la base para hacer el siguiente. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las novedades que pueden llegar a darse pues, en el ámbito profesional de la contaduría? Como todos nosotros sabemos, todos los años el Consejo de Normas de Información Financiera, el CINIF, emite mejoras a las NIF o incluso emite nuevas normas que se agregan a nuestro libro de normas. Entonces, una de las partes que nosotros hacemos es precisamente actualizar todo eso, o si hay novedades muy específicas, como incluso pudo haber sucedido cuando tuvimos la pandemia hace unos años, cuando tuvimos los temas con los conflictos bélicos en el mundo que podían afectar a la compañía, a lo mejor en cadena de suministro. O hoy en día, ahora que se viene, por ejemplo, el tema de los aranceles, ¿también? Que sí o que no, pues también si a la compañía le van a afectar, hay que informarlo. Ajá. Entonces nosotros ponemos a su disposición en la guía ese tipo de cosas que deben de estar presentes en la información financiera de las compañías. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Si incluso a lo mejor puede darse el caso que es la primera vez que voy a hacer el estado financiero de esta compañía, yo tomo la guía, empiezo a identificar cuáles son las cosas que me aplican y entonces lo que no, lo podemos ir descartando y entonces ahora sí, conforme a lo que ya sabemos que es presente en mi compañía, pues entonces lo empiezo a llenar conforme pues tomo mi información, mi balanza de comprobación, lo que me da mi sistema, con eso lo puedo ir generando y a lo mejor algunas notas, algunas revelaciones no cuento yo con esa información, pero el hecho de ya tener un template, un formato que te permite entender qué debo de conocer, qué debo de informar, entonces yo ya sé
a quién se lo voy a poder pedir o cómo pedírselo a esa persona que a lo mejor no está dentro del equipo contable. A lo mejor tengo que ir con alguien operativo, alguien de gobierno corporativo que me dé esa información, y entonces ya va a ser mucho más sencillo poderlo tener listo. Así es. Llenando los campos para tener la información disponible. Ahora, el tiempo de llenado de la guía, que te tardas un día, una semana, ¿cómo lo recomiendas realizar para que también no vayas contra el tiempo? Porque recordemos que la ley establece plazos, entonces, Sí. ¿en qué momento comenzar y aprovechar la guía para que no te sorprenda y no te caiga el tiempo encima? Por supuesto, dependerá definitivamente del tamaño de la compañía y de la experiencia del preparador, pero me parece que si lo ponemos en términos generales, puedes tomarte a lo mejor un día para leer la guía completa, ver qué me va a aplicar, qué no, y entonces empezar a identificar qué información cuento y con qué no, para que en ese momento detonar la necesidad dentro del ambiente de la compañía, pedir la información, que a lo mejor te vayan a tener que tardar algunos días. No siempre pues, las personas están disponibles para lo que nosotros les podamos solicitar. Ya que se tiene todo eso reunido, puede ser un tema de que a lo mejor el llenado del mismo, de ese estado financiero conforme a la guía, te pueda tomar un par de días, y después ya es cuando se empieza a tejer fino, ¿no? Como se pudiera decir, que es pues, empezar a revisar que las cosas sí estén fluyendo de una nota para otra, de un estado financiero al otro, y más allá sumas, revisiones ortográficas, etcétera, que también son muy importantes a la hora de poner y manifestar la calidad en la información financiera, ¿no? Y entonces ya estar listos para la necesidad. Ahorita hablábamos muy centradamente de las obligaciones fiscales, pero pues a lo mejor también yo ya soy una compañía que tengo que presentarle estados financieros al consejo de administración, o a lo mejor ya estoy pensando en obtener un crédito con alguna institución bancaria y me pide unos estados financieros. Entonces es importante ya poder nosotros delimitar la necesidad y entonces la preparación conforme a la guía. Correcto. Contador, preguntar también si la guía viene con una especie de acompañamiento. ¿Y a qué me refiero? Al ser generada por el Colegio de Contadores, alguno de los asociados o miembros que tuviera alguna duda, o alguna persona a lo mejor que va ingresando y que no entiende, ya la tiene, pero la quiere utilizar, tuviera alguna duda, ¿con quién se podría dirigir? Claro que sí. De hecho, pues parte de la función de la Comisión de Investigación Profesional es precisamente apoyar a la membresía en cualquier tipo de dudas que pudiera tener, específicamente en el rubro de cómo construir un estado financiero o de las normas de información financiera, y no nada más mexicanas, sino también internacionales o estadounidenses, que son las que normalmente tenemos en presencia en México. Dentro de la guía se menciona, tenemos la dirección electrónica que es coimpro, con N, ccpg.org.mx, donde nosotros recibimos todo tipo de consultas que tenga la membresía al respecto de la guía o cualquier otro tipo de consulta, a lo mejor alguna duda que pudiera surgir en el cumplimiento, en las normas específicas, que no se tenga claridad de cómo se debe de tratar una transacción específica que se pueda tener. Estamos a la orden, un equipo de trabajo dentro de la comisión que tiene a su cargo precisamente estar respondiendo todo este tipo de dudas para la membresía. Me decías también que hay una novedad, el hecho de que tengan un formato, digamos, para empresas lucrativas y otra que tiene fines no lucrativos. ¿Qué diferencias habría entre estas dos guías? Sí, qué bueno que me lo comentas, porque precisamente se identificó la necesidad desde el año anterior de poder poner a disposición de todos los contadores también una guía para efectos de entender cómo sería un estado financiero para entidades no lucrativas. La base de esta guía es con una entidad lucrativa, pequeña, mediana empresa. Pero, como sabemos, las no lucrativas no son exactamente iguales. Tienen muchas particularidades que, para empezar, solamente son 3 estados financieros básicos en lugar de 4. Las revelaciones tienen que ir más abocadas a temas como del por qué no eres lucrativa, y entonces tienes que explicar, oye, sabes que hay un patrimonio que es exclusivo de la compañía, no puedes distribuir utilidades, se tienen que reinvertir forzosamente en el negocio, y entonces de esa forma, tú modeles tu estado financiero como se debe, conforme a las disposiciones de las normas que les corresponden, que para ser exactos, hay 2 normas que hablan de estas compañías, que es la NIF B16, de estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, y la NIF E2, de donativos recibidos u otorgados, que por supuesto forman parte de las entidades no lucrativas. Entonces, ese apéndice que tiene nuestra guía les va a dar mucha claridad a quienes tengan esta necesidad, ¿no?, tan específica. Entonces, incluso este tema puede ser de interés para organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que se dedican, por ejemplo, a la atención a algún sector de la población. Sí, exactamente. Ese es uno de los campos de las entidades no lucrativas, que por supuesto son muy importantes para la convivencia social de nuestra comunidad. Entonces, es importante que también informen a los interesados cómo se están manejando los recursos, cómo se invierten,
cómo se gastan y cómo se reinvierten después en la misma compañía, ¿no? Entonces hay que tener un buen estado financiero para que los usuarios lo puedan entender, cómo va operando la compañía. Al tener transparencia obtienes más beneficios, ¿no? Más confianza de la ciudadanía y más aportaciones. Así es muy importante útil. la confianza que se pueda depositar, ¿no? Porque en el caso específico de no lucrativas, pues es lo primordial, y por supuesto que también en las entidades con fines de lucro, ¿no? Que tengamos una buena fotografía de la compañía, ¿no? Con un estado financiero. Claro. Llegamos casi a la recta final del podcast. Me gustaría saber, y lo decíamos al arranque de este segundo bloque, la exclusividad. La guía la genera el colegio y la tiene a disposición el colegio de los socios. ¿Dónde conseguirla? ¿Cómo puedes encontrarla o a quién tienes que pedírsela? Sí, ahí en la página del colegio se menciona en específico cómo podemos obtenerla. La idea es comunicarse al colegio, ya sea vía telefónica o por correo electrónico, incluso puede ser la dirección que acabamos de compartir o a la de atención al asociado, para que entonces se les envíe esta guía de forma exclusiva y puedan hacer uso de ella. Es completamente un beneficio para toda la membresía, no hay ningún tipo de costo, ya puede ser utilizada en el momento que ustedes nos estén solicitando. Para que lo tomen en cuenta aquellas personas que tienen ya la intención de integrarse al colegiado, que aprovechen estos y otros beneficios de pertenecer al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y antes de despedirnos, contador, ¿cuándo está ya disponible la guía de este 2025? Porque entiendo que sería para la presentación de estados financieros de 2024. Correcto. Sí, la guía está en su parte final de revisión. Nuestro documento es revisado por todos los miembros de la comisión, entonces estaremos emitiéndolo ya estar listo para su disposición a partir de la semana del 17 de marzo. Es decir, estamos a prácticamente muy pocos días para poderlo obtener. Y entender que no es una guía pues inamovible. El año entrante podría cambiar, así que hay que estar de manera permanente en contacto con ustedes para poder obtener las actualizaciones, ¿cierto? Correcto. Esta guía la actualizamos cada año conforme los cambios que se pueden dar, como ya habíamos comentado. Entonces, y también si de repente surgiera algún tema durante el año que fuera importante, pues estamos a la orden para poderlo atender de forma específica. Muy bien, pues ¿algo más que nos haga falta? No, pues nada más agradecerles el foro para poder estar platicando sobre este tema muy importante y pues bueno, estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Escuchó usted al contador público certificado Alfredo Coronado García, él miembro además de las comisiones de investigación profesional y dictamen del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y quien además participa en grupos de trabajo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, así que toda una autoridad habló hoy para todos ustedes. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Víctor. Llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por su atención y escucha. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.